El salón privado de la finca Belmont bullía de risas. El tintineo de las copas de cristal llenaba el aire. Las tenues lámparas de araña proyectaban un brillo dorado sobre los lujosos asientos de terciopelo, donde un grupo de jóvenes se relajaba, destilando una arrogancia natural. Entre ellos se sentaba Lucas Belmont, heredero del imperio inmobiliario Belmont, un hombre que llevaba su riqueza como si fuera un derecho de nacimiento en lugar de una herencia. Se recostó en su silla, con una sonrisa burlona en los labios mientras hacía girar el whisky en su vaso. Siempre se puede distinguir quién pertenece y quién no, reflexionó Lucas, con la voz desbordante de diversión. Está en su forma de comportarse, en cómo dudan antes de sentarse, como si esperaran permiso. Su mejor amigo, Derek Langford, soltó una risita, ajustándose los gemelos de oro de su chaqueta a medida. Exactamente. Por eso la gala benéfica es el evento perfecto. No se trata realmente de retribuir. Se trata de recordar a la gente cuál es su postura. Los demás rieron de acuerdo, asintiendo mientras la conversación cambiaba al tema de la próxima gala. Un evento exclusivo al que asistían políticos, directores ejecutivos y ricos de toda la vida. Era un espectáculo de riqueza y poder donde las conexiones importaban más que la supuesta organización benéfica que fingían apoyar. ¿A quién traes, Lucas?, preguntó otro amigo, Mason, arqueando una ceja. ¿Esa modelo de Milán? ¿O la actriz del mes pasado? Lucas sonrió con suficiencia, dejando su copa. Ninguna de las dos. Demasiado predecible. Se inclinó hacia adelante, con un tono de malicia. De hecho, creo que traeré a mi criada. Un instante de silencio. Entonces, la mesa estalló en carcajadas. Espera, ¿hablas en serio?, jadeó Derek, secándose una lágrima. Vas a aparecer con tu criada. Oh, esto es una fortuna. ¿Por qué no? Lucas se encogió de hombros, exagerando lo absurdo de la idea. ¿Te lo imaginas? Los jadeos, los susurros. Sería legendario. Por favor, se burló Mason, negando con la cabeza. Ni hablar de que lo hagas. Arruinarías tu reputación. Derek se inclinó, con los ojos brillantes de diversión. 50.000 a que no lo harás. Lucas ladeó la cabeza, pensándolo un momento. Luego, sonrió. Listo. Desde un rincón de la sala, cerca de la barra donde había estado sirviendo bebidas, Elena Vázquez permaneció inmóvil, apretando ligeramente las manos alrededor de la bandeja que llevaba. Había aprendido a ignorar la mayoría de las cosas que Lucas y sus amigos decían, pero esto lo oía con claridad. Sus dedos se curvaron involuntariamente, pero su rostro permaneció impasible, su postura serena, como si la palabra no le hubiera dolido. Había trabajado para los Belmont durante 2 años, manteniendo la cabeza gacha, haciendo lo que le pedían sin quejarse. Sabía lo que era para ellos, una sombra, una figura de fondo, alguien destinada a ser invisible. Sin embargo, ahora, era el centro de su entretenimiento, una broma. Exhaló silenciosamente, controlando su expresión antes de dar un paso al frente y colocar la bebida fresca de Lucas en la mesa con gracia practicada. Apenas la miró, demasiado absorto en la emoción de su propio y ridículo plan. Cuando se dio la vuelta para irse, Derek la llamó, todavía sonriendo. Oye, Elena, mejor empieza a practicar cómo hacer una reverencia. Serás de la realeza por una noche. Más risas. Elena no dijo nada. Simplemente se alejó, con la espalda recta y la cabeza bien alta. Pero en el fondo, algo dentro de ella cambió. Elena Vázquez había aprendido hacía mucho tiempo que los sueños eran frágiles. Podían brillar con fuerza, llenando a una persona de calidez y esperanza. Pero también podían hacerse añicos en un instante, dejando atrás solo el frío peso de la realidad. Había sido una niña de la música una vez, criada en un apartamento estrecho encima de una tienda de conveniencia. Su mundo había sido pequeño pero lleno de canciones. Su madre tarareaba canciones de cuna mientras cocinaba. Su padre silbaba mientras arreglaba muebles viejos. Y Elena cantaba. Su voz había sido un don, uno que había llamado la atención incluso en las calles abarrotadas de su barrio. Cuando cantaba, el mundo se calmaba. Los profesores lo notaban. Un instructor de música local se había ofrecido a entrenarla gratis, reconociendo el talento excepcional de su voz. A los 15 años,
Había conseguido una beca para una prestigiosa academia de música, un lugar donde sintió, por primera vez, que realmente pertenecía. Entonces ocurrió el accidente. Una noche lluviosa. Un camión que perdió el control. 2 vidas perdidas en un instante. La beca no podía alimentar a su hermano pequeño, Miguel. No podía pagar el alquiler. No podía mantener la electricidad en su pequeña casa. Así que, a los 16 años, Elena dejó la escuela. A los 18, se convirtió en empleada doméstica. Nunca volvió a cantar. Ahora, a los 22, había aprendido a vivir la vida sin causar problemas. Se despertaba temprano, trabajaba hasta tarde y enviaba casi cada centavo a casa para Miguel, quien había quedado con lesiones permanentes por el accidente. No podía caminar sin aparatos ortopédicos, y las facturas médicas nunca cesaban. Aún así, ella nunca se quejó. Nunca pidió nada. Simplemente aguantó. Así que, cuando Lucas Belmont le entregó una invitación recargada a la gala de la Fundación Belmont, Elena solo pudo mirarla confundida. ¿Qué es esto? Cocina. Exactamente lo que parece. Vienes a la gala conmigo. Elena frunció el ceño, agarrando con más fuerza la invitación. ¿Por qué? ¿Importa? Lucas se encogió de hombros. Es una orden. Prepárate. Se giró para irse, pero Elena volvió a hablar, con voz tranquila pero firme. No pertenezco aquí. Lucas hizo una pausa y se volvió hacia ella. Ese es el punto, dijo con suavidad. Serás entretenimiento. Elena sintió algo agudo retorcerse en el pecho, pero se negó a dejarlo notar. En cambio, bajó la mirada y asintió. Sí, señor. Lucas sonrió, satisfecho, y se alejó. Lucas Belmont nunca había conocido la lucha. Nunca se había preocupado por el dinero. Nunca tuvo que preguntarse de dónde vendría su próxima comida. Nunca temió el desahucio, ni las facturas médicas, ni el peso aplastante de la responsabilidad. Su padre, Richard Belmont, había construido un imperio de la nada, una dinastía inmobiliaria que abarcaba hoteles de lujo, rascacielos y complejos turísticos privados. Lucas había crecido en áticos y colegios privados, rodeado de gente que lo veneraba o lo envidiaba. Su padre esperaba que algún día se hiciera cargo del negocio, pero a Lucas nunca le había importado el trabajo. Porque debería importarle. Ya todo era suyo. No soportaba las lecciones de trabajo duro. No le interesaba aprender a ganarse la vida. Para él, el dinero era un arma, un escudo, un juego. Y esta ridícula apuesta con Derek era solo otra forma de divertirse. No pensó mucho en Elena después de aquella conversación en la cocina. Le envió un mensaje a su asistente, contratando a un estilista, un diseñador y un asistente de compras para que la atendieran. La idea de que su criada se transformara en una socialité por una noche era absurda, pero pensar en la cara de Derek cuando cumpliera el reto lo hacía todo más que merecido. Durante todo el día, su teléfono vibró con mensajes de sus amigos. Derek, hermano, de verdad lo estás haciendo. Mason, esto va a ser legendario. Derek, espero que no intente robarte los cubiertos. Lucas se rió para sí mismo, respondiendo con naturalidad y presunción. No estaba preocupado. Era una broma, una diversión fugaz. Eso era todo. Elena se paró frente al espejo de cuerpo entero en la boutique, sin apenas reconocer a la mujer que la miraba. El vestido no se parecía a nada que hubiera usado antes, de un profundo color zafiro, con un corpiño ajustado que abrazaba su esbelta figura antes de caer en suaves ondas de seda. La tela brillaba bajo la cálida luz, delicada e ingrávida, como si perteneciera a alguien de otro mundo. Su cabello, antes siempre recogido en una práctica coleta, ahora caía en suaves ondas, enmarcando su rostro. Su piel brillaba con un maquillaje sutil. Sus labios pintados de un rojo que parecía demasiado atrevido. Por un instante, no se sintió como una criada. Por un instante, fue solo una chica con un hermoso vestido. La estilista, una mujer refinada de unos 40 años, retrocedió, admirando su trabajo. «Qué bien te arreglas», dijo con aprobación. Elena tragó saliva con fuerza. No sabía cómo responder. Se giró ligeramente,
mirándose desde diferentes ángulos. Hacía años que no se ponía algo bonito. Años que ni siquiera se miraba así. Un recuerdo afloró. Frente a un espejo a los 16 años, con un sencillo vestido de recital, nerviosa pero emocionada por su primera actuación en solitario. En aquel entonces, su mundo estaba lleno de música, de posibilidades. Aquella chica tenía sueños. Aquella chica no tenía más que un vestido prestado y una broma cruel que pendía sobre su cabeza. Elena exhaló lentamente, apartando el recuerdo. Esto no era un cuento de hadas. Sabía exactamente por qué la habían traído allí. Se apartó del espejo con expresión indescifrable. «Estoy lista», dijo en voz baja. La gala de la Fundación Belmont era un evento de espectáculo y estatus, donde los ricos exhibían su riqueza bajo el pretexto de la filantropía. El gran salón de baile del Hotel Astoria resplandecía bajo candelabros dorados. El aire estaba impregnado del aroma a perfume caro y vino añejo. Mujeres con vestidos de diseñador sostenían copas de champán, con una risa vivaz y practicada. Hombres con trajes a medida intercambiaban firmes apretones de manos, cada conversación salpicada de sutiles juegos de poder. Elena Vázquez entró en este mundo, una forastera envuelta en una elegancia prestada. Apretaba los puños a los costados mientras caminaba junto a Lucas, con el corazón latiéndole con fuerza. En cuanto entraron, las conversaciones se detuvieron. Las miradas la miraban fijamente, escudriñándola, evaluándola, juzgándola. Los susurros siguieron inmediatamente, apagados pero lo suficientemente agudos como para herir. ¿Quién es? Lucas Belmont trajo a una criada. Debía de ser algún caso de caridad. ¡Qué gracioso! Elena mantuvo la compostura, aunque todo su ser quería encogerse bajo su escrutinio. Lucas, en cambio, parecía completamente tranquilo, con su habitual confianza petulante, inquebrantable. La condujo hacia adelante, con un vaso de whisky en una mano y la otra apoyada suavemente sobre su espalda, como para guiarla. Pero ella sabía que no era así. No era un gesto protector. Era posesión, una exhibición. «Relájate», murmuró Lucas cerca de su oído. Su tono destilaba diversión. «Eres M». Se hundió la palma de la mano. Mientras descendían la gran escalera hacia el salón principal, una voz familiar gritó. «Vaya, vaya, miren lo que trajo el viento». Derek Lanford estaba cerca de la barra, sonriendo con sorna mientras tomaba un sorbo lento de su bebida. Miró a Elena de arriba abajo. Su mirada se detuvo el tiempo justo para ser insultante. «Lucas, ¿de verdad lo hiciste?» Lucas sonrió, chocando su vaso contra el de Derek. «Te dije que no me acobardo ante un desafío». Mason, otro miembro de su círculo adinerado, soltó una risita baja. «Maldita sea, casi me siento mal. Parece que de verdad cree que pertenece aquí». A Elena se le revolvió el estómago, pero no lo demostró. «Vamos, chicos», dijo una voz aterciopelada detrás de ellos. Madame Evelyn Winslow, la anfitriona del evento y una influyente socialité, entró en su círculo. Era una mujer poderosa y aplomada, vestida con un vestido que valía más que un salario de clase trabajadora. Apenas le dedicó una mirada a Elena antes de dirigirse a Lucas. «Una decisión audaz, querida», dijo con suavidad. Sus labios pintados se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «Pero supongo que toda gala necesita su entretenimiento». La risa recorrió al grupo. Lucas sonrió con suficiencia, levantando su copa en un gesto de reconocimiento. Elena mantuvo una expresión neutral, aunque el peso de la humillación la oprimía. Entonces Derek, envalentonado por el momento, se inclinó ligeramente y bromeó. «Dime, Elena, ¿prefieres servir los aperitivos o recoger las mesas? Como no harás ninguna de las dos cosas esta noche, me imagino que debe resultarte extraño». Otra ronda de risas. Elena inhaló lentamente, recomponiéndose. Se giró hacia Derek, mirándolo directamente a los ojos. Y entonces, en lugar de quebrarse, en lugar de mostrar un ápice de vergüenza, sonrió. No una sonrisa forzada e incómoda. Una sonrisa real y serena. «De hecho», dijo con voz clara, «creo que el verdadero carácter de las personas se revela en cómo tratan a quienes las sirven». La diversión en el rostro de Derek se desvaneció. Madame Winslow arqueó una ceja.
Los invitados que lo rodeaban intercambiaron miradas. Lucas, que esperaba que se encogiera de miedo, de repente se sintió intrigado. Antes de que nadie pudiera responder, el presentador de la noche subió al escenario. Damas y caballeros, el locutor declaró, como parte de la iniciativa benéfica de esta noche, tenemos una oportunidad especial para el entretenimiento. Se ha reservado un espacio para cualquier invitado dispuesto a contribuir con su talento en nombre de la filantropía. Un murmullo se extendió por la sala. Esto fue inesperado. Entonces, desde algún lugar entre la multitud, una voz gritó, «Nomino a Lucas Guest». Siguió una risa cruel. Otros se unieron rápidamente. La sugerencia arraigó. «¡Qué idea tan maravillosa!», dijo Madame Winslow con los ojos brillantes de diversión. «Elena, cariño, cuéntanos. ¿Cuál es tu talento?». El pulso de Elena rugió en sus oídos. Miró a Lucas, esperando que se detuviera, que les dijera que se habían pasado de la raya. En cambio, se inclinó, con los labios cerca de su oído, y susurró, «Mejor les daremos un espectáculo. Una elección». Elena podía negarse, podía encogerse y dejarlos ganar. O podía levantarse. Su respiración era inestable, pero levantó la barbilla, su voz tranquila pero firme. «Cantaré». Un silencio cayó sobre la sala. La risa se desvaneció. Un tramoyista preparó rápidamente un micrófono. La orquesta esperó. Elena dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Las luces del escenario la cegaron momentáneamente, pero se estabilizó, inhalando profundamente. Y entonces, cantó. La sala contuvo la respiración. El salón de baile estaba en un silencio sepulcral cuando Elena subió al escenario. El peso de 100 ojos la presionaba, expectantes, divertidos, esperando la inevitable humillación. Podía sentirlo, las muecas apenas ocultas tras las copas de champán, los susurros apagados de burla. Y, sin embargo, mientras estaba allí de pie, con las manos temblorosas a los costados, sintió algo más profundo. El recuerdo de otro escenario. Otra época. Tenía 16 años. Estaba de pie frente a un piano de cola en una modesta sala de recitales. Su corazón latía no de miedo sino de emoción. Sus padres habían estado en primera fila, con sonrisas cálidas, un orgullo inconfundible. «Canta desde aquí, mi amor», había dicho su madre, presionando una mano suave sobre el pecho de Elena. «Desde el corazón. Ahí es donde vive la música». Elena cerró los ojos. Y entonces, cantó. La primera nota quedó suspendida en el aire como una gota de lluvia antes de una tormenta. Luego vino la siguiente, y la siguiente. Su voz, rica y operística, se elevó por el vasto salón, llenando cada rincón de una belleza cautivadora. La risa se apagó al instante. La diversión desapareció de sus rostros, reemplazada por algo mucho más vulnerable, la conmoción. Era una voz que no pertenecía a una criada, pertenecía a una estrella. Sus notas de soprano eran puras y poderosas, con una profundidad de emoción tan cruda que desgarraba los corazones de cada oyente. Cada nota estaba impregnada de tristeza, de añoranza, de toda una vida de sueños incumplidos. Cantaba no solo para ellos, sino para la niña que una vez fue. Para la chica que había creído que podía tenerlo todo, antes de que el mundo se lo robara. La habitación Biel. Ella. Flash, su padre, aplaudiendo con sus manos callosas mientras la observaba practicar, radiante de orgullo. Flash, su yo más joven, de pie frente a un espejo en una academia de música, creyendo tener futuro. Y ahora, este momento. Mientras su voz crecía hasta la nota final, desgarradora, se hizo el silencio. Nadie se movió. Entonces, un sonido. Una única y aguda inhalación desde algún lugar de la multitud, seguida de un suave sollozo. Elena abrió los ojos, sin aliento. Las lágrimas brillaban en los ojos de los invitados que momentos antes se habían reído de ella. Incluso Madame Winslow, que antes la había mirado con solo diversión, ahora la miraba con algo completamente diferente, respeto. Pero la reacción más impactante de todas provino de Richard Belmont. El padre de Lucas, un hombre conocido por su inquebrantable compostura, permaneció inmóvil, con la mano apoyada ligeramente sobre los labios. Sus ojos, aunque agudos y calculadores, que habían construido un imperio, estaban brillantes de emoción.
Lucas, de pie a su lado, estaba completamente paralizado. Su arrogancia habitual se había evaporado, reemplazada por algo irreconocible. Por primera vez en su vida, Lucas Belmont se quedó sin palabras. El momento se alargó, pesado e inquebrantable. Entonces, un aplauso. Comenzó con un solo aplauso desde el fondo de la sala, vacilante al principio. Luego otro, y otro, hasta que todo el salón estalló en una ovación de pie. Elena se quedó allí, atónita, mientras quienes la habían menospreciado hacía apenas unos minutos, ahora la aplaudían como si fuera de la realeza. Las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos, pero se negaba a dejarlas caer. Todavía no. Madame Winslow dio un paso al frente, alisándose el vestido mientras se dirigía a la sala. Bueno, dijo con voz firme pero conmovida. Eso fue inesperado y absolutamente magnífico. Se giró hacia Elena, con expresión indescifrable por un momento antes de suavizarse. Querida, continuó, un talento como el tuyo nunca debe pasar desapercibido, y ciertamente no debe desperdiciarse. Miró a Richard Belmont, quien asintió. Por lo tanto, anunció Madame Winslow, me gustaría ofrecerte personalmente una beca completa para el Conservatorio de Música de Winslow. Y, añadió, mirando a Richard, parece que el señor Belmont está dispuesto a patrocinar tu formación más allá de eso, si aceptas. Elena contuvo la respiración. Por un momento, creyó haber oído mal. Una beca. Una oportunidad de formarse profesionalmente. Sus dedos se curvaron ligeramente a los costados, intentando anclarse en la realidad. Esto no era un sueño. Esto era real. Se giró ligeramente, fijando la mirada en Lucas. Su expresión era ilegible, vergüenza, asombro, algo más parpadeaba en sus ojos. Debería haberse sentido triunfante, pero no lo hizo. Solo se sintió libre. Lentamente, con manos temblorosas, asintió. Acepto. Y por primera vez en años, Elena Vázquez se permitió creer en un futuro más allá de la supervivencia. Lucas permaneció sentado en un silencio atónito mientras los atronadores aplausos aún resonaban en sus oídos. El mundo a su alrededor se desdibujaba, los candelabros relucientes, el lujoso salón de baile, los murmullos de asombro. Todo parecía distante, insignificante, excepto una cosa, Elena. Estaba en el centro del escenario, serena pero temblorosa, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. No de tristeza, sino de algo mucho más profundo, liberación. Lucas la había traído allí como una broma. Esperaba humillación, risas a su costa. En cambio, ella había dominado toda la sala, los había dejado sin aliento y se había marchado con una oportunidad con la que la mayoría solo podía soñar. Y él nunca se había sentido tan pequeño. El peso de su propia crueldad lo abrumaba como una fuerza aplastante. La había exhibido ante toda esa gente como un espectáculo, tratándola como si no fuera nada. Pero ahora todos sabían la verdad. Ella no era nada. Era extraordinaria. Lucas apenas se percató de los invitados que la rodeaban, cuyo desprecio anterior había sido reemplazado por admiración. Solo pudo observar cómo su padre, Richard Belmont, se levantaba de su asiento y se acercaba a Elena. Lucas se tensó. Su padre siempre había sido un hombre de pocas palabras, una figura de poder y criterio. Su aprobación era excepcional, reservada para quienes realmente se la ganaban. Y ahora, se la ofrecía. Tienes un don extraordinario, dijo Richard, con voz firme pero cálida. Sería una pena que no lo consiguieras. Elena sostuvo su mirada, todavía cautelosa, todavía reservada, pero asintió. Gracias, señor Belmont. Lucas exhaló lentamente. Su padre nunca lo había mirado de esa manera. Ni una sola vez. De repente, los susurros en la sala se transformaron en algo completamente distinto. Los medios ya estaban alborotados. Los reporteros escribían frenéticamente en sus teléfonos. Las celebridades murmuraban sobre el espectáculo que acababan de presenciar. A la mañana siguiente, los titulares contarían la historia con sus propias palabras. La noche en que un ángel cantó entre los lobos. De estrella hecha a estrella, Elena Vázquez deslumbra. El truco de gala de Lucas Belmont fracasa mientras el desvalido brilla. Lucas apretó la mandíbula al comprender la realidad. Esto no era solo una historia. Esta era su historia, y él había sido elegido como el villano.
Lucas no pudo conseguirlo. Tenía que arreglarlo. Esa tarde, encontró a Elena en el jardín de Belmontistats, sentada en un banco, con la postura relajada, pero la expresión indescifrable. Se había quitado el impresionante vestido y vuelto a la ropa sencilla de su vida. Sin embargo, de alguna manera, aún conservaba la misma gracia. Lucas dudó antes de acercarse. Elena, empezó, con la voz más baja de lo habitual. Ella lo miró, esperando. Lucas exhaló, frotándose la nuca. Mira, sé que fui un imbécil, nada peor. Te traté como si no fueras una persona. Y lo siento. Elena lo observó un largo instante y luego dejó escapar un suspiro silencioso. ¿Lo sientes? Lucas parpadeó. ¿Qué? ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Preguntó con voz tranquila pero firme. ¿O simplemente lamentas que todos lo vieran? La pregunta lo impactó más de lo esperado. Quería decirle que de verdad se arrepentía de todo, que se había dado cuenta de la gravedad de sus errores. Pero la verdad era que no estaba seguro. Durante mucho tiempo, su mundo había girado en torno al estatus, el poder y la diversión a costa de los demás. Ahora, por primera vez, lo cuestionaba todo. Pero ella no le debía perdón. Y no iba a dárselo solo porque él se lo pidiera. Se puso de pie, mirándolo fijamente. No puedes disculparte y borrar lo sucedido, dijo. No necesito tu culpa, Lucas. Ya conseguí lo que necesitaba de anoche. Lucas tragó saliva con dificultad y asintió. Lo entiendo. Ella ladeó la cabeza ligeramente, observándolo, como si esperara a ver si hablaba en serio. Luego, con una leve sonrisa, casi triste, se dio la vuelta y se alejó. Lucas permaneció allí, clavado en el suelo, observándola desaparecer por el sendero del jardín. Y por primera vez en su vida, sintió todo el peso de quien había sido. Vacío. Superficial. Un hombre que nunca había hecho nada significativo. Y ahora, no sabía si podría cambiar. Pero por primera vez, quería intentarlo. La gran ópera estaba bañada por una luz dorada, el aire cargado de expectación. El público, ataviado con sus mejores galas, murmuraba con silenciosa emoción mientras esperaba al artista estrella de la noche. Entre bastidores, Elena Vázquez estaba de pie frente a un espejo, ajustándose el brillante vestido que ahora se sentía como una segunda piel. Habían pasado meses desde aquella fatídica noche en la Gala Belmont, meses de riguroso entrenamiento, noches de insomnio y dedicación incansable. Ahora, ella estaba allí. Subió al escenario, con el corazón firme, su propósito claro. Al sonar las primeras notas de la orquesta, cerró los ojos y cantó. El sonido ya no era vacilante, ya no estaba cargado de dudas. Se elevó, llenando cada rincón de la sala con una emoción sobrecogedora. Y en algún lugar, en la última fila del teatro a oscuras, Lucas Belmont permanecía sentado en silencio. No tenía un asiento VIP, ni séquito, ni ganas de ser visto. Por una vez, no se trataba de él. Había venido simplemente a escuchar. Cuando Elena llegó a la nota final, el público estalló en un estruendoso aplauso, poniéndose de pie. Por un breve instante, mientras el telón comenzaba a caer, Elena alzó la mirada hacia el fondo de la sala. Lo vio. No sonrió, no saludó. Pero por un fugaz segundo, sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos, Lucas lo vio todo. Ni resentimiento, ni lástima, solo reconocimiento. Y entonces, se dio la vuelta, entrando en la luz de su futuro. Cayó el telón. Al caer el telón sobre el viaje de Elena, recordamos una poderosa verdad. La grandeza no se define por nuestro origen, sino por la fuerza de nuestro espíritu. Ella nunca fue solo una criada, nunca solo una broma. Siempre estuvo destinada a algo más. Y al final, no necesitó venganza ni validación. Simplemente se elevó por encima. Y en cuanto a Lucas, tal vez, solo tal vez, esa noche no solo cambió su vida. Tal vez también cambió la de él. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a Historias Conmovedoras, donde te traemos poderosas historias de resiliencia, redención y el espíritu humano. Hasta la próxima. Sigue creyendo en el poder de la transformación.